Hola, soy Limber Rivero Mareño, artista plástico boliviano. En este tutorial te mostraré un poco de mi trabajo y cómo es que logro sacar un ojo realista. Comenzamos con un simple boceto. Uso básicamente las técnicas que usaban grandes artistas del pasado. Te hablo de Rembrandt, Caravaggio, entre ellos también Velázquez, que parecen que no se esforzaban tanto en dibujos previos, que simplemente atacaban la pintura de un proyecto final ya en su cabeza y con simples líneas sugeridas en su papel o en su lienzo, remataban con pinceladas y color, dando fin a su obra. Notarás que estoy usando un pincel de cerda blanda, una pintura diluida con bastante medium. En este caso estoy usando trementina. El pincel de forma de lengua de gato me ayuda a tener mayor control de mis líneas. Aún así, no le pongo tanto énfasis en el dibujo. Voy corrigiendo a medida que voy avanzando, veo si puedo agrandar más, puedo achicar o agrandar el ojo, depende del espacio, de mi papel o de mi lienzo o de mi soporte. Bueno, de todos modos lo aclaro, no estoy diciendo que no aprendan a dibujar. Esta etapa yo ya la hago porque ya tengo controlado el tema del dibujo. En otros videos te enseñaré a cómo estructurar, cómo dibujar, cómo enfrentar las formas del rostro para hacer retratos o cómo enfrentar una estructura del siguiente dibujo que podamos llegar a hacer. En este caso, solamente después de mucha práctica puedo pasar a esta etapa donde mi ojo ya está tan sensibilizado que no necesito apoyarme de un gran dibujo. Si estás empezando a pintar y recién son tus primeros enfrentamientos con una pintura, te recomiendo que pongas énfasis en el dibujo. Bueno, retomemos. Notarás que estoy poniendo los primeros colores, las primeras sugerencias de los tonos que voy a utilizar. En mi paleta de colores estoy usando el amarillo ocre, azul ultramar, rojo cadmio, rojo carmesí, blanco de zinc, blanco de titanio. Todos estos colores te los voy a dejar en la descripción para que tú te los anotes. Pinceles de brocha blanda, trabajo mucho más con esos debido a que hago realismo y las brochas de cerda blanda me ayudan mucho para hacer acabados relamidos o un poco más limpios en el acabado del realismo. Mi intención no es hacer una fotografía, sino llegar a tener pinceladas suaves y que sugieran la mimesis de la realidad. Hay pinturas que te sugieren mayor expresiones donde podemos utilizar otro tipo de herramientas. Solo que en este caso decidí usar estos pinceles. Bien, estoy utilizando, como verás, muchos colores quebrados y me estoy basando en manchar y ocupar el máximo espacio posible. ¿Por qué? Es bien importante si estás enfrentando un lienzo en blanco que tengas contrastaciones. Cuando tienes altos contrastes es donde tu ojo tal vez se engaña un poco más. Es por eso que yo agarro de todo tipo de color y empiezo a manchar donde supuestamente van a ir ciertos colores, ciertas paletas, para que estas puedan darme a mi ojo un menor contraste de la hoja blanca con el negro absoluto que está ahí en el ojo. Y los tonos de la piel lo empiezo como que a sugerir justamente para eso, eliminar los altos contrastes, que si tu ojo no está entrenado, aún así, estando muy entrenado, te va a causar muchos conflictos. Así que te recomiendo que empieces a manchar grandes zonas y empieces a cubrir lo mayor posible, la mayor parte posible. Muchos artistas del pasado y aún ahora prefieren trabajar sobre soportes con un tono que no sea el blanco. Esto porque ayuda al ojo a que contraste mejor las luces y las sombras. Al final, solo somos eso, lectores de luces y sombras. Por un momento pongamos pausa a este proceso y te muestro cómo pintaban y pintan aún con fondos ya con tonos ya sugeridos, justamente para facilitar la lectura de los colores. En este caso, como estoy usando un fondo blanco, es donde procedo a manchar la mayor parte posible con colores muy cubrientes, bastante diluidos para que corra la pintura, pero justamente esto lo hago para evitar el alto contraste.
Quizá lo estés viendo, pero te lo aclaro. Notarás que sobrepongo los colores. Esta pintura la terminé en 2 sesiones de 1 hora y 15 minutos cada una. Entonces aprovecho que la pintura de abajo está fresca y sobrepongo colores, empiezo a manchar y empiezo a soltar bastante el pincel, justamente para que se note lo suelto, la mancha, y es lo que más me importa en este resultado, por lo menos el que estaba en mi cabeza. La idea es aprovechar el fresco de la pintura de abajo para ir fundiendo los tonos de encima. Al momento de enfrentar una composición de pintura, tenemos que tomar muy en cuenta la composición de las luces. Tenemos que tener luces, sombras y tonos medios. Y una vez teniendo claro eso en la composición, podemos empezar a pintar desde los tonos más altos hasta los más bajos. Nótese que los tonos los voy agregando de a poco. No hago manchas demasiado intensas, sino que las voy subiendo de modo gradual. Esto para tener un mayor control de la graduación de mis tonos. Es un error sobresaturar las obras. Es un error muy común cuando estamos empezando. Si bien estoy relamiendo con el pincel de brocha blanda, quiero que veas que estoy dando prioridad a la mancha suelta y sin relamer demasiado la pintura, para que la pintura llegue a tener expresión, fuerza, que es lo que me demanda esta mirada. El volumen en una obra se va consiguiendo por capas. Es como una escultura. El ser pintor es casi ser como un escultor. Tenemos que ir poniendo materia e ir formando el volumen, eliminando las zonas planas. Para lograr una obra realista, figurativa como esta, tenemos que comprender muy bien las formas que lo componen. Estoy hablando de la estructura ósea, de los órganos, de su forma de cada una de estas. Saber que el ojo es una esfera y que piel la recubre, y esto da forma y volumen. Acá ya empezamos la segunda etapa de la pintura. Dejamos que seque un poco la base que ya habíamos puesto día anterior
y sobre la pintura semiseca empezamos a trabajar ya con capas un poco más espesas. Evitamos usar mucho diluyente o medium, casi nada, pintura pura básicamente. Esto para lograr mayor volumen, mayores texturas. Algo que hago demasiado es mezclar los colores a medida que la pintura me los va pidiendo. No hago preelaboración de colores. En ciertas pinturas sí, en este caso no, porque estoy resolviendo básicamente como los impresionistas. La pintura me pide un color, yo la preparo inmediatamente y se la aplico. También pintaban así los grandes maestros de la época del barroco, y uno de los grandes representantes hoy en día que tenemos de esta escuela es Odd Nedrum. Si no lo has visto, te recomiendo que lo vayas a ver. Él prepara igual los colores al momento, empieza a soltar su paleta y sus pinceladas son bastante sueltas, como pinturas de Rembrandt. Este pintor, como muchos de su escuela, son defensores y grandes defensores de la paleta de Apelles. En otro video te hablaré un poco de esta paleta y haremos una que otra pintura utilizando la paleta de Apelles. Pero mientras tanto, te lo dejo de tarea, ve a ver qué es la paleta de Apelles. Y si ya la conoces, entenderás de qué estoy hablando. Bueno, ya estamos casi en lo último. Verás que no es una pintura nada fácil y es simplemente el estudio de un ojo. Si hablamos de una composición más completa o de una pintura más grande, obviamente esto tarda demasiado. Grandes pintores como Guillermo Lorca, Alejandro Rosenberg, Ricardo Selma, son eminencias y los sigo demasiado. Ellos comentan que tardan incluso meses en terminar una obra. Esto habla mucho de la entrega al momento de seguir enfrentando tu obra. Pero bueno, con esto damos por finalizado. Espero que te haya dado muchas luces, espero que te haya servido demasiado. Cualquier consulta que tengas, escríbeme, ten plena confianza. Te dejo el resultado final de esta pintura que me tomó 2 días. Abrazos, dale like, comparte y nos vemos en un próximo video.